que ayudaba para separar más trazas, son muy inertes y ayudan a separar pues el pie mejor, pero Sí, no sabemos si tiene más funciones, o sea, si tiene más ventajas como tal. 27. Esos son del Scoop. ¿Sí del 27 o no? Sí, profe. 27, 27. Bueno, ¿cuál era? 14. La diferencia de Es columnas el veintisiete funcionales. catorce. Ah, ya. Comparadas con columnas de metal o de... bueno, entonces, ¿cuáles fueron las principales ventajas que ustedes dijeron? Que ayudaba a separar mejor, que separaba más trazas y que era muy inerte. Que comparadas con las de metal o las de... ah, ¿y de dónde sacaron eso? Pues lo encontramos en un documento de cromatografía, pues estaba más o menos así porque no entendíamos bien en sí la diferencia, pues no entendemos bien la diferencia y pues como qué ventajas tendrían de las otras y más que todo pues comparada con la de vidrio. Sí, las de metal o de vidrio, pues la superficie de la columna es un poco inerte, entonces digamos que no se puede funcionalizar. Si recuerdan, cuando les hablé de HPLC, hay unas reacciones que pueden dar lugar a incluir en la fase estacionaria grupos funcionales mediante reacciones con silanos. Eso es posible en las superficies que tienen sílica. O sea que esa sería una ventaja grande, yo diría que la principal de la sílica sobre las columnas inertes que necesitan que se absorba la fase líquida sobre la superficie. Entonces, esa columna podría dar lugar a eh, enlaces covalentes de la fase estacionaria con la columna. Entonces, de esa forma, el sangrado de la columna es mucho menor. ¿Sí? Eso podría ser pues, una de las características. No sé si vieron que, sí, eso debe estar ahí, en las respuestas, todos los ejercicios que tienen asterisco es porque las respuestas están al final del capítulo y yo les incluí dentro de los ejercicios las respuestas. Mira, ¿verificaron eso o no? Disculpe, profe, ¿puede repetir que se me salió un momento de esto? Sí, les estaba diciendo que en el libro hay están, mejor dicho, los ejercicios que tienen asterisco y pues ese que ustedes me están preguntando, que es el 2714, tiene asterisco. Y los que tienen asterisco, la respuesta está al final del capítulo y yo incluí las respuestas. Por ejemplo, para esa 14, la 2714, el libro dice que tiene una gran fuerza física o resistencia física y flexibilidad y tiene menos reactividad hacia los analitos. Esa es la ventaja pues, que plantea el autor del libro sobre esa pregunta. Físicamente es más fuerte que las de vidrio, ¿sí? Y la reactividad es más pequeña. Yo diría pues que la otra adicional sería que se puede químicamente modificar para dar una serie de fases estacionarias. Pero pues ahí tienen la respuesta también. Entonces no sé si no se habían dado cuenta que es posible ver las respuestas de algunos ejercicios del SCOOP, solamente algunos. Sí, es que sí, bueno, otra duda que teníamos era con el 27-21. Ajá. 27, Que 21. era al calcular el índice de Kovács, pues de retención. Sí, Cierto, y ahí nos estaban dando unos compuestos con sus retenciones, ¿cierto? sí. Y
Pues es que nosotros primero lo hicimos y como que queríamos como preguntarle a usted si así se había quedado bien, pero ahí, luego de que le escribí para la asesoría fue que nos dimos cuenta de que estaban ahí también las respuestas y nos da muy parecido, a nosotras nos da 556.14 y en la respuesta del libro da 558 Bueno, y no sabíamos si teníamos que usar. la diferencia está que deberían pues usar los tiempos de retención corregidos. Entonces, si el tiempo sub X, el tiempo n mayúscula y n minúscula, los calculan restándole el tiempo muerto, porque ahí está el tiempo de retención del aire. Entonces sería, por ejemplo, el tiempo de retención corregido para el n pentano sería restar 2,16 menos 0,571. Y lo mismo para los demás. Si ustedes corrigen los tiempos de retención y usan la fórmula de índice Coates, les va a dar 558. O sea que ese del aire es el tiempo muerto. Sí, el aire, yo le escribí pues una respuesta ahora a Angie cuando me preguntó de otro ejercicio que cómo se calcula el tiempo muerto. El tiempo muerto es el tiempo de retención de un compuesto que no se retiene. Se usa, por ejemplo, metano o un gas que sea soluble en la fase móvil y que no interaccione. En este caso, el compuesto es el aire, o sea que el tiempo de retención del aire es el tiempo muerto. Y ahí les dan el Ah, tiempo listo, de profe. retención del Profe, y aire. si nosotros, digamos que si no supiéramos eso del aire y si lo hacemos como pues nosotras lo hicimos, ¿qué haría mal? No, está bien, lo que pasa es que da un valor un poco diferente, pero no muy diferente, a menos que el tiempo muerto sea demasiado grande, y ahí sí haya una diferencia, pero no. En general, debería usarse el tiempo de retención corregido, pero si no se corrige, vieron, pues, por ejemplo, que el índice de Coas no va muy diferente, entre 556 y 558 no hay mucha diferencia. Pero pues la recomendación es que lo hagan en el tiempo de retención corregido. Ah, muchas gracias. Profe, también otra duda. Ah, bueno. Sí. Otra duda, es que nos hablaba en una de las preguntas que cuál era la diferencia entre cromatografía de iones totales y cromatograma de masas. No, pero no es cromatografía. Lo que pasa es que cuando se obtiene el espectro de masas, o sea, eso es específicamente cuando se usa el detector de espectrometría de masas como sistema de detección. Entonces les voy a mostrar aquí, pues, básicamente cuál es la diferencia. Cuando se obtiene un espectro de masas, a ver, pues yo inicio más bien esto acá. Mm, Eso es. Bueno, el, el espectro también se puede obtener un tipo de cromatograma. Entonces, se llama el espectro de total de iones. El espectro total de iones es como una especie de cromatograma y es en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese espectro lo que hace es mostrar los picos completos. ¿Sí? Aquí hay una intensidad. Esto cuando se utiliza espectrometría de masas como detector. Entonces, el espectro total de iones lo que hace es contar todos los fragmentos que se generan en el espectrómetro y dar como una especie de cromatograma. De hecho, es un poquito ruidoso. No es así con líneas muy finas como las que da un cromatógrafo con un detector como el FID o algo así. De hecho, pues aquí estoy tratando de hacerlo un poco ruidoso. Y luego lo que yo puedo hacer es tomar de cada uno de esos picos y sacar el espectro de masas. Que ese espectro de masas sí son las lineecitas aquellas que habíamos visto, que grafica la intensidad contra la relación carga-masa. Bueno, al revés, aquí lo escribí mal. Bueno, sí, masa sobre carga, sí está bien. Entonces, el espectro total de iones lo que muestra es como una especie de cromatograma con señal del espectrómetro en función del tiempo.
Mientras que el espectro de masas de cada uno de los picos lo que me genera es un espectro de cada componente. Es más, yo puedo sacar, si se supone que cada pico está constituido de un solo tipo de compuesto, pues con sacar el espectro de uno de sus, de un punto dentro del pico, pues yo tengo el espectro de masa del componente. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. El total, se llama total ion count, es eso. Todos los iones y forman como un cromatograma. Y este de acá, sí es el espectro de masas. Esa es la diferencia entre los dos. Sí, sí, sí fue claro eso. Creo que, ¿qué pregunta era? No me acuerdo que... no, tal vez era del otro libro, creo que de este no. 27.8. ¿Cuál es la diferencia entre el total ion y el más cromatograma? Sí, esa diferencia. Vamos a ver qué dice que está en las respuestas. A ver. No, yo no la abrí acá, yo la abrí en... alguno de estos, sí, es el... ¿Cuál era otra vez? Ya lo cerré. ¿El 28 qué? ¿27 qué? 27.8. 27.8, profe. 8. Sí, aquí dice el total ion continuum es la abundancia contra el tiempo, ¿no? Y la otra es esa contra la abundancia de cada uno de los picos. Pero básicamente la diferencia entre el espectro total de iones y el de cada componente. Sí. Está bien, profe. Ah, bueno, profe. Profe, y la pregunta, pues, por lo que comenzó toda la asesoría, era la que usted me respondió después que dije lo de la asesoría. Los El 27, 22, 23. Es que no entendíamos de dónde salía, pues de dónde íbamos a sacar el volumen, el tiempo muerto, ni el volumen. Entonces estábamos muy enredadas con eso. Pero sí, por aquí decía, el tiempo de retención de la idea era 18 segundos. Entonces ese fue el compuesto no retenido. Entonces, ese es el tiempo muerto. Ah, bueno, profe, sí, es que teníamos duda de si ese era el tiempo muerto o no. Y, bueno, Listo, bueno, parece que van en buen camino para estar listos para la próxima semana. Sí, profe, estábamos como muy confundidas con eso. Bueno, ¿más Profe, sí preguntas? se escucha. Sí. Yo estaba mirando aquí una que es del Harris, que se llama, bueno, si la 24.5 la ve, ¿cuáles son las ventajas de una programación de la temperatura? Entonces yo aquí encontré, pues obviamente ya sé la respuesta, pero hay algo que me llama la atención. Dice que, bueno, aumenta la presión de entrada, pues aumenta el caudal de la fase móvil y por tanto disminuye el tiempo de retención. Listo. Pero después más adelante dice ¿El 24 qué? 5. Ya. Después dice, al acabar una separación cromatográfica se puede reducir rápidamente la presión a su valor inicial antes de la siguiente separación. Así no se pierde tiempo esperando a que se enfríe la columna que esté caliente antes de hacer la siguiente inyección. Pero entonces uno ahí, ¿eso es muy común o...? Pero, a ver, otra vez, la pregunta, es que no encuentro la pregunta, estoy mirando si me encuentro acá. Es la 24.5 la B, pero es del Harris. 24.5. Sí, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un programa de temperatura, cierto? Ajá, y la B, la de la Sí, esa es la presión. ventaja de un programa de presión, sí. ¿Y cuál fue su respuesta? Pues que cuando uno aumenta la presión, pues aumenta el caudal de la fase móvil, entonces así disminuye el tiempo de retención. Pero bueno, eso es lo que yo estaba leyendo ahorita. A Entonces ver, lo que uno debería responder es que si uno necesita disminuir el tiempo de retención, es ahí donde uno aumentaría la presión, para que aumente el flujo, ¿cierto?
Sí, pues básicamente en este caso la presión está modificando el flujo, ¿no? ¿Mm? El flujo, la presión más grande modifica el Sí, flujo de arrastre, ¿no? Entonces, por ejemplo, una presión más alta da un flujo más bajo o más alto. una presión más alta. Bueno, yo me acuerdo una vez que usted había dicho algo de que No, no disminuía. lo que yo diría, sino es lo que físicamente ocurre, ¿no? Si tenemos un gas y aumentamos su presión, ¿qué pasaría? Un Aumenta su mayor energía flujo cinética. aumenta el No, flujo, ¿no? se contrae. Si yo le aumento la presión a eso, pues el gas se va a hacer más pequeño. Pero recuerde que es aumentar la presión al inicio de la columna, ¿no? Sí. Entonces, el aumentar la presión al inicio de la columna implica que el flujo de gas que ingresa a la columna es mayor, Ujú. ¿sí? Sí, ¿Y qué sucede cuando el flujo aumenta? ¿Qué pasa con el tiempo de retención? disminuiría, porque disminuiría Disminuye, con la fase móvil, con la fase estacionaria. disminuye el tiempo, ¿no? Entonces, esa sería una ventaja, ¿no? Disminuir el tiempo de retención. Ujú. Sería como lo mismo que pasa cuando uno aumenta la temperatura. Si uno aumenta la temperatura, los compuestos huyen más rápido. Recuerden que el aumentar la temperatura disminuye la solubilidad en la fase estacionaria, lo que hace que se aumente eh, el tiempo, o que disminuya el tiempo que el analito pasa en la fase estacionaria. O sea que su tiempo de retención va a ser mucho más corto, que aumenta la velocidad con la que es eludido. Entonces, aumentar la presión tiene el mismo efecto que aumentar la temperatura, ¿sí? Sí. Pero tiene una ventaja, y es que los analitos que podrían ser susceptibles a una descomposición térmica por aumentar la temperatura, pues yo podría aumentar la presión y en ese caso irían más rápido, pero sin tener riesgo de que se vayan a descomponer. Listo. Sí, esa sería una ventaja de aumentar la presión. Bueno, listo ya. Era eso. Sí, porque las de la temperatura ya las habíamos analizado, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, desventaja de aumentar la temperatura esa, que puede ser que hay descomposición de un compuesto o el riesgo de evaporación de la fase estacionaria, ¿cierto? Lo de Ujú. el sangrado de la columna, que aumenta con la temperatura. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, ¿qué más preguntas tienen los que están aquí en la sala? Profe, Sí. la 24.6 dice en la B, ¿por qué el hidrógeno y el helio tienen mayor velocidades lineales en una cromatografía de gases que el nitrógeno, sin disminuir la eficiencia? Eso debería ser por la densidad, es que no sé los pesos moleculares, o es por otra cosa. A ver, la primera es, ¿cuáles son las características de un gas ideal? Bueno, eso ya, ¿cierto? Ahora, a ver, ¿por qué el hidrógeno y el helio permiten una velocidad lineal más rápido en cromatografía de gases que lo que hace el nitrógeno sin perder eficiencia de la columna? Pero sí, básicamente es una diferencia de las densidades y sobre todo de la difusión. Recuerden que la difusión de un gas depende de su masa molar. Si un gas tiene una masa molecular alta, significa que la velocidad de difusión es menor, perdón, es mayor. Entonces, entre esos tres, hidrógeno, helio y nitrógeno, el nitrógeno es más pesado, ¿cierto? Entonces, Sí. una molécula de hidrógeno o de helio se mueve más rápido que una molécula de nitrógeno. Entonces, permiten que la difusión de esos gases dentro de la columna sea más grande comparada con el nitrógeno. Y eso hace pues, que sea más fácil alcanzar el equilibrio, ¿cierto? De una forma rápida. Es más que todo cómo está la difusión de una molécula del soluto en esos gases. Si la fase móvil es hidrógeno, una molécula se mueve dentro de la fase móvil, dentro de ese gas se mueve más fácil. Pero si el gas es nitrógeno, el nitrógeno es más voluminoso y hace que la velocidad de difusión de ese analito dentro de la fase móvil sea más pequeña, ¿cierto? Entonces, digamos que el equilibrio entre el líquido, que es una fase líquida estacionaria, y el gas se alcanza mucho más rápido, porque recuerden que depende de qué tan rápido se mueva una molécula de soluto entre las dos fases.
Entonces, la diferencia está en la velocidad de difusión de un analito dentro de las dos, o dentro de los tres gases, comparando los tres. Ah, listo. Bien, entonces Angie, Paula, ¿no tienen más preguntas? Valentina se conectó, María Fernanda, bueno, nos queda acá. Preguntas que Profe, tengan. pregunta. Sí. Pues en una pregunta, pues que teníamos por ahí, era que cómo se hacía para llegar de la ecuación de Van Richter a la velocidad óptima, pues cómo se hacía para despejar. No, eso es derivada. Recuerden que, a ver, yo les voy a mostrar la pantalla. Aquí está. La ecuación de Van Richter dice que la altura equivalente a un plato teórico es igual a A más B sobre la velocidad más C por la velocidad, ¿cierto? Y la forma de la ecuación es como esto, ¿no? Aquí está H y esto es la velocidad. Aquí en un punto pequeñito tendríamos la altura mínima, que sería pues la altura más eficiente, ¿no? Recuerden que una altura eficiente es más pequeña. Entonces la forma de encontrar, si tenemos la ecuación que gobierna esa curva, recuerden que máximos y mínimos se hallan con derivadas. Entonces lo que habría que hacer sería derivar con respecto a la velocidad esa ecuación. ¿Sí? A ver, A es constante, entonces nada, ¿cierto? Y la derivada de esto que sería el equivalente a tener B por B a la menos 1, ¿cierto? Sería menos b por b a la menos 2, o sea, al cuadrado, ¿no? Abajo. Y la derivada de c por b es c, ¿no? Entonces, esta que tengo acá es la fórmula derivada. Y recuerden que la ecuación o la derivada es la tangente, o la pendiente de una recta tangente en un punto. Entonces, en este punto, recuerden que tenemos un punto ni mínimo y la pendiente de una recta que pase por ahí sería 0. Y pues, si acuerdan, eso a lo que se hacía cuando se hallaba un mínimo o un máximo, era derivar y luego igualar a 0, ¿no? Entonces, al hacer eso, tendríamos que, de aquí, la velocidad sería como la raíz cuadrada, ¿cierto? De c sobre b. Esa sería la velocidad más pequeña, óptima, ¿no? Y si queremos hallar el h mínimo, pues lo que habría que hacer sería simplemente reemplazar ese valor allá. O sea que el h mínimo, recuerden que es después reemplazar, eso sería a más b sobre el b mínimo, y el b mínimo sería raíz de c sobre b, más c por la velocidad mínima, que sería raíz de c sobre b. Y esta, pues en general, ya que de pronto con algunas simplificaciones, sería la altura mínima. Y esta de acá arribita, pues la velocidad mínima. Pero es básicamente derivar igual a cero, que es encontrar el mínimo de esa curva. Profe, gracias. Gracias. Profe, con eso del índice de Kovacs, si no nos dan el aire, entonces sería que tomaríamos como si todos los tiempos de retención que hay ahí son los corregidos. Sí, a menos que haya alguna forma de calcular el tiempo muerto, pero normalmente no. Lo que ustedes van a hacer o hicieron ya en el informe era asumir o calcularlo teóricamente, ¿no? Porque no usamos ningún compuesto no retenido para eso. Entonces, sí, habría que usar los tiempos de retención sin corregirlos, pero pues es mejor usarlos corregidos. O sea que si no está, pues lo hacen sin los tiempos de retención corregidos, solo con los tiempos de retención absolutos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Profe, gracias. Bueno, entonces, vamos en contacto. Gracias. Bueno.